No sé si a vosotros os pasa eso de que cuando llegan épocas como el invierno, que hace más frío y demás, sois de intentar alargar todo lo posible el hecho de abrigaros más, o sea, poneros que si la cazadora, que si un gorro, bufanda, guantes, bueno, todo ese tipo de cosas que al final como que vamos muy tapados, ¿no? Por la calle. Yo por lo menos soy la típica persona que intenta alargar todo lo posible el buen tiempo, por supuesto ya no estamos en buen tiempo, pero intento alargarlo todo lo posible, incluso ahora que estamos en noviembre, intento todavía no poner la cazadora en la medida de lo posible. O sea, no quiero decir que con eso tenga que ir pasando frío por la calle, pero sí que intento por lo menos no hacerlo tan pronto, porque sé que si no, al final voy a estar tan acostumbrado a la cazadora que en el momento que venga un poco más de frío, bueno, que voy a tener mucho más frío en definitiva. Cosas que se me pasan a mí por la mente y quería comentároslo. Bueno, hoy quiero hablaros un poco acerca de los cambios que estoy haciendo en el entrenamiento, principalmente en el entrenamiento de pierna como tal, en esa sesión en concreto, porque estoy cambiando ciertas cosas, sobre todo, y me parecen interesantes compartirla con vosotros. A partir de ahora voy a hablaros también un poco de mi día a día, de cosas que voy haciendo, y creo que también esta parte va a ser interesante. Así que bueno, en definitiva, hoy voy a hablaros un poco de esto. Ya sabéis que estamos aquí, hoy es lunes, empezamos una nueva semana. Esto es Lifters. Y sin más, como digo, voy a hablaros acerca de esto. ¿Por qué? Porque el otro día estaba entrenando pierna y al final de una forma u otra me ocurrió algo que hacía tiempo que no me pasaba y era tener que dejar un entrenamiento a la mitad. Normalmente no me suele pasar esto, de hecho nunca me pasa, pero sí que es cierto que otras veces me ha pasado, ya bien sea porque no tengo el día, no estoy del todo fino, por así decirlo, o sencillamente porque las series principales me han agotado tanto que tengo que dejar algún ejercicio y hacerlo otro día. Por ejemplo, en este caso fue el peso muerto rumano, tuve que dejarle para el siguiente día porque no podía más. Había hecho una sentadilla, había hecho, si no recuerdo mal, unas zancadas y luego ya no pude hacer nada más. Es que realmente no podía hacer nada más. Me temblaban literalmente las piernas. Es de estos días que te levantas y que ya te notas un poco que no estás fino, que no tienes el día y aunque entrenas bien, aunque empiezas bien, luego con el paso del tiempo se va notando que no vas a llegar al final. Y de hecho, yo soy de las personas que intenta siempre llegar hasta el final con todas las consecuencias, pero a veces es cierto que hay que tener un poco la mente más fría y decir, vale, prefiero parar, prefiero hacerlo así y seguramente me venga mejor, ya que si no paro ahora, posiblemente o termine bien, que puede terminar bien, o si no termino con una lesión que al final es mucho peor que no parar y al final hacerlo otro día, que no pasa absolutamente nada. Bueno, pues en este sentido tengo que decir que lo hice bien porque paré, no hice el ejercicio, de hecho, para hacer el peso muerto cargué simplemente la barra con unos discos para hacer las series de aproximación y ya en la primera serie con un peso irrisorio, podríamos decir, me temblaban las piernas, con lo cual dije, venga, lo cortamos y ya mañana volvemos a hacerlo. Total, el hecho que al final con todo esto he pensado que quizás el entrenamiento de piernas sea mejor modificarle un poco, no como tradicionalmente le vengo haciendo, en dos sesiones en las cuales en una me centro en el cuádriceps y en otra me centro en los isquios, no hacerlo de esa manera, sino separándolo más. O sea, por ejemplo, haciendo una sesión simplemente los cuádriceps, en otra isquios, pero con sesiones muy cortas, o sea, por ejemplo, de hacer simplemente sentadilla y otro ejercicio más, y luego al día siguiente hacer la mitad de la sesión que me faltaba, ¿no? Podríamos decir que en lugar de hacer 2 días de pierna, serían como 4, pero siguen siendo los mismos, simplemente que está un poco más dividida. Bueno, en definitiva, le tengo que dar un poco una vuelta a todo esto. Al final simplemente lo estoy pensando. Y es que el otro día, al final esto se me ha ocurrido porque iba dando una vuelta por ahí, iba dando un paseo, y empecé a pensar que quizás sería buena idea cómo estoy haciendo estos cambios. Bueno, estoy dando un pequeño paseo y iba pensando ahora que tengo que cambiar ciertas cosas en el entrenamiento de pierna porque el otro día entrenando me vino a la mente cómo de una forma u otra estaba quizás no haciendo lo mismo siempre cuando entreno, por ejemplo, pierna, pero sí quizás con una estructura bastante parecida. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que cambié alguna cosa durante el entrenamiento. Y bueno, estaba pensando ahora que quizás tenga que darle una vuelta y que el lunes os cuento un poco cómo voy a ir haciendo todo ese cambio y cómo voy a enfocar ahora el entrenamiento. Y el hecho es que ese entrenamiento le hice así y posiblemente los siguientes entrenamientos también les haga así, porque ahora estoy centrado principalmente en ganar masa muscular, ganar fuerza,
Pero sobre todo quiero mejorar mucho en ciertos ejercicios, como por ejemplo la sentadilla o el peso muerto. Son ejercicios que siempre se me han dado bastante bien, he progresado mucho en ellos y creo que de esta manera, aunque quizás no estén tan enfocados en la ganancia de masa muscular, por supuesto que la voy a ganar, y creo que voy a mejorar mucho más en ellos que no que si lo hago de esta otra forma. Por lo tanto, creo que es interesante. De todas formas, iré viendo sensaciones con el paso del tiempo, iré anotando todo lo que veo, cómo me siento, y en siguientes episodios os iré contando cuáles son las modificaciones finales que voy a hacer, más que nada para ver si a vosotros también os sirven de ayuda. De una forma u otra, todo esto que voy contando y todos estos experimentos que voy haciendo, estoy seguro de que muchos de vosotros también los podéis aplicar, por eso os los cuento, si no, no os los diría. Así que nada, simplemente esto es como llevo el entrenamiento actualmente. Lo demás todo bien, o sea, en cuanto al pectoral y en cuanto a la espalda, básicamente todo como siempre. Realmente no he cambiado nada y de esa manera me va bien. Siempre como que de cintura para arriba en el torso tendemos a entrenar de una forma ligeramente diferente porque nos sentimos mejor. Sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, pectoral. Al final no deja de ser un grupo muscular bastante pequeño en comparación con el conjunto de las piernas. Por lo tanto, no es lo mismo un press de banca que una sentadilla. Y no es lo mismo un remo con barra o unas dominadas que un peso muerto. Entonces, en ese sentido, es muy diferente el entrenamiento de espalda en el cual podemos meter más volumen o el entrenamiento de pectoral. Y de hecho, siempre solemos meter más volumen. Es muy diferente eso al hecho de entrenar pierna con ese mismo volumen que estamos metiendo en la espalda. Yo siempre he tendido a meter menos volumen en las piernas, principalmente porque he progresado más así, y creo que si la divido más todavía, creo que voy a progresar bastante más. De hecho, a mí me va mucho el tema de entrenar, sobre todo el rollo minimalista, ya lo sabéis, pero más en concreto con ejercicios muy específicos, sobre todo sentadilla, peso muerto, metiendo variantes simplemente como las zancadas, metiendo, por ejemplo, curl femoral, cosas muy concretas, tampoco sin complicarme demasiado, y sobre todo también ejercicios como pueden ser, por ejemplo, un buenos días, como pueden ser un puente de glúteo. Esos son ejercicios muy básicos con los que al final podemos construir muy buen tren inferior, por lo tanto no hace falta más, que muchas veces decimos, guau, tengo que meter un montón de ejercicios para el tren inferior y no sé por cuál empezar. No, no hace falta tanto, o sea, una sentadilla simplemente con eso ya tenemos una gran parte hecha y realmente luego metiendo cualquier ejercicio analítico lo vais a tener completo ya. Realmente no hace falta más. Así que yo en ese sentido ese es el cambio que voy a hacer y en cuanto a otras cosas, como ya os digo, no estoy haciendo gran cosa. Ahora sí que estoy metiendo un poco más de cardio en ayunas, pero os voy a contar el motivo, principalmente es porque ahora me levanto un poco más pronto y me gusta empezar el día así, un poco más activo. O sea, no el hecho de decir, bueno, me levanto y directamente ya a desayunar, a comer, a hacer la primera comida. De esta manera como que me siento mucho mejor y sobre todo empiezo el día con mucha más vitalidad. Yo al final intento hacer el máximo de cosas posibles a lo largo del día y sé que si lo empiezo de esta manera, estoy empezando como ya con buen pie, ¿no? En cambio, si lo empiezo desayunando, que muchas veces incluso nada más que nos levantamos de la cama hay personas que no tienen hambre, yo sé que suelo tener hambre, pero bueno, depende también mucho del día. Bueno, pues de esta manera me encuentro bastante bien y no es que lo haga todos los días, de hecho es un ritmo bastante suave, pero lo suelo hacer ciertos días sueltos y me va bastante bien. Por eso os decía que no es que lo haga por perder grasa ni nada por el estilo, como siempre se ha dicho el cardio en ayunas, simplemente es por este motivo. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, simplemente quería contaros un poco hoy cómo voy haciendo estos cambios, sobre todo en el entrenamiento de pierna, os iré contando más cosas y sobre todo quiero iros contando un poco mi día a día, además de ciertas cosas como os he ido contando en episodios pasados acerca de entrenamiento, de cómo entrenar en casa, de cómo hacer una mejor alimentación, en definitiva todo lo que esté relacionado con este estilo de vida, con entrenar de forma más minimalista y hacer las cosas realmente bien. Así que sin más, nos escuchamos mañana martes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más aquí en Lifters y sin más espero que paséis un buen día. ¡Chao!